El día que mi esposa me humilló frente a toda su familia, fue el mismo día que los cielos se abrieron y cambiaron el destino de la humanidad para siempre. Pero en ese momento, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas y sus palabras cortantes resonaban en mis oídos, no tenía idea de que el universo estaba a punto de revelar secretos que transformarían no solo mi vida, sino la existencia misma de nuestra especie. Era una tarde de domingo cualquiera. El sol se filtraba por las ventanas del comedor familiar, iluminando los rostros satisfechos de mis suegros mientras disfrutaban del almuerzo que yo había preparado con tanto esmero. Durante 5 años de matrimonio, había sido el esposo perfecto. Trabajaba doble turno para mantener el hogar, cocinaba los fines de semana y siempre ponía las necesidades de mi familia antes que las mías. Pensé que el amor y la dedicación serían suficientes. Me equivoqué terriblemente. Mi esposa, sentada al otro extremo de la mesa, como si fuera una reina en su trono, comenzó a hablar con esa voz fría que había aprendido a temer. Sus palabras fueron como dagas envenenadas, cada una diseñada para herirme donde más dolía. Me llamó fracasado, me dijo que sus amigas se burlaban de ella por estar casada conmigo y que se avergonzaba de presentarme en eventos sociales. Sus padres asintieron con aprobación, como si hubieran estado esperando este momento durante años. Lo que más me dolió no fueron los insultos sobre mi trabajo como técnico en mantenimiento, ni las burlas sobre mi ropa sencilla o mi auto de 1900 segunda mano. Lo que realmente me destrozó fue cuando dijo que nunca me había amado, que se había casado conmigo solo porque pensó que podría cambiarme, convertirme en alguien digno de ella. Sus ojos, que una vez me miraron con cariño, ahora me observaban con desprecio puro y desdén. Mientras ella continuaba con su cruel monólogo, algo extraño comenzó a suceder afuera. Las aves dejaron de cantar. Los perros del vecindario comenzaron a ladrar inquietos. Un viento extraño agitaba las hojas de los árboles, aunque hacía apenas unos minutos el aire estaba completamente inmóvil. Pero nadie en esa mesa prestó atención a estos signos. Estaban demasiado ocupados destruyendo lo que quedaba de mi dignidad. Mi suegro, un hombre que siempre había sido cordial conmigo, finalmente habló. Sus palabras fueron como el golpe final a mi ya maltrecho corazón. Me dijo que siempre había sabido que yo no era suficiente para su hija, que una mujer de su calibre merecía a alguien con ambición, con dinero, con un futuro brillante. Me sugirió que lo más noble que podía hacer era apartarme del camino y dejar que ella encontrara la felicidad que merecía. En ese momento de absoluta humillación, cuando sentí que mi mundo se desmoronaba por completo, el cielo comenzó a cambiar. Primero fue un zumbido apenas perceptible, como el sonido de un transformador eléctrico a punto de fallar. Luego, las luces de la casa parpadearon de manera extraña. Los teléfonos móviles comenzaron a emitir pitidos agudos y las pantallas se llenaron de interferencia. Mi esposa siguió hablando, ajena a todo lo que ocurría a nuestro alrededor. Me dijo que ya había hablado con un abogado, que el divorcio estaba en proceso y que esperaba que yo fuera lo suficientemente maduro para no complicar las cosas. Quería la casa, el auto que habíamos comprado juntos y una pensión mensual hasta que encontrara a alguien mejor. Sus padres aplaudieron su decisión,
felicitándola por finalmente tomar las riendas de su vida. Fue entonces cuando sucedió algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado jamás. El cielo, que había estado despejado toda la mañana, se oscureció repentinamente como si una cortina gigantesca hubiera sido corrida sobre el sol. Pero no eran nubes lo que bloqueaba la luz. Era algo mucho más extraordinario y aterrador. Una nave espacial masiva, del tamaño de varias ciudades juntas, se materializó silenciosamente sobre nosotros. Su casco metálico brillaba con una luz azul pulsante que parecía respirar como un ser vivo. Estructuras imposibles se extendían desde su superficie, desafiando toda ley de la física que conocíamos. Era hermosa y terrorífica al mismo tiempo, una obra de ingeniería que superaba cualquier cosa que la humanidad hubiera soñado crear. Las conversaciones se detuvieron abruptamente. Los cubiertos cayeron sobre los platos con estrépito metálico. Todos nos levantamos de nuestras sillas como hipnotizados, caminando hacia las ventanas para contemplar el espectáculo imposible que se desarrollaba ante nuestros ojos. Mi esposa, que segundos antes me despreciaba con tanta seguridad, ahora se aferraba a mi brazo con manos temblorosas. Desde la nave comenzaron a descender luces brillantes, como estrellas fugaces que bajaban del cielo de manera controlada y deliberada. Cada luz se dirigía hacia diferentes puntos de la ciudad, aterrizando suavemente en parques, plazas y campos abiertos. No había sonido de explosiones ni destrucción. Era como si estos visitantes hubieran estado planeando este momento durante mucho tiempo, ejecutando cada movimiento con precisión milimétrica. Mi teléfono, como todos los demás en la ciudad, comenzó a recibir un mensaje que no venía de ninguna compañía telefónica conocida. Las palabras aparecían en un idioma que nunca había visto, pero de alguna manera extraña podía entenderlas perfectamente. El mensaje era simple, pero cambiaría todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el universo. Los visitantes habían llegado no como conquistadores, sino como observadores que habían estado esperando el momento adecuado para hacer contacto. Durante milenios habían estudiado nuestra especie, registrando nuestros avances, nuestras guerras, nuestros triunfos y nuestras tragedias. Pero algo había cambiado recientemente en la Tierra, algo que había acelerado sus planes de contacto. En ese momento de revelación cósmica, mientras mi familia política permanecía en silencio absoluto por primera vez en años, no podía imaginar que este encuentro con seres de otro mundo estaría íntimamente conectado con mi propia historia personal. No sabía que las decisiones que tomaría en los próximos días no solo determinarían mi futuro, sino el futuro de toda la humanidad. La mujer que me había despreciado tan cruelmente apenas unos minutos antes, ahora me miraba con ojos completamente diferentes, como si viera algo en mí que nunca había notado. Pero para entonces ya era demasiado tarde para arrepentimientos. El universo había decidido intervenir en mi vida de la manera más extraordinaria posible. Y nada volvería a ser igual jamás. El día que mi esposa me humilló frente a toda su familia fue el mismo día que los cielos se abrieron y cambiaron el destino de la humanidad para siempre. Pero en ese momento, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas y sus palabras cortantes resonaban en mis oídos, no tenía idea de que el universo estaba a punto de revelar secretos
que transformarían no solo mi vida, sino la existencia misma de nuestra especie. Era una tarde de domingo cualquiera. El sol se filtraba por las ventanas del comedor familiar, iluminando los rostros satisfechos de mis suegros mientras disfrutaban del almuerzo que yo había preparado con tanto esmero. Durante 5 años de matrimonio, había sido el esposo perfecto. Trabajaba doble turno para mantener el hogar, cocinaba los fines de semana y siempre ponía las necesidades de mi familia antes que las mías. Pensé que el amor y la dedicación serían suficientes. Me equivoqué terriblemente. Mi esposa, sentada al otro extremo de la mesa, como si fuera una reina en su trono, comenzó a hablar con esa voz fría que había aprendido a temer. Sus palabras fueron como dagas envenenadas, cada una diseñada para herirme donde más dolía. Me llamó fracasado. Me dijo que sus amigas se burlaban de ella por estar casada conmigo y que se avergonzaba de presentarme en eventos sociales. Sus padres asintieron con aprobación, como si hubieran estado esperando este momento durante años. Lo que más me dolió no fueron los insultos sobre mi trabajo como técnico en mantenimiento, ni las burlas sobre mi ropa sencilla o mi auto de 1900 segunda mano. Lo que realmente me destrozó fue cuando dijo que nunca me había amado, que se había casado conmigo solo porque pensó que podría cambiarme, convertirme en alguien digno de ella. Sus ojos, que una vez me miraron con cariño, ahora me observaban con desprecio puro y desdén. Mientras ella continuaba con su cruel monólogo, algo extraño comenzó a suceder afuera. Las aves dejaron de cantar. Los perros del vecindario comenzaron a ladrar inquietos. Un viento extraño agitaba las hojas de los árboles, aunque hacía apenas unos minutos el aire estaba completamente inmóvil. Pero nadie en esa mesa prestó atención a estos signos. Estaban demasiado ocupados destruyendo lo que quedaba de mi dignidad. Mi suegro, un hombre que siempre había sido cordial conmigo, finalmente habló. Sus palabras fueron como el golpe final a mi ya maltrecho corazón. Me dijo que siempre había sabido que yo no era suficiente para su hija, que una mujer de su calibre merecía a alguien con ambición, con dinero, con un futuro brillante. Me sugirió que lo más noble que podía hacer era apartarme del camino y dejar que ella encontrara la felicidad que merecía. En ese momento de absoluta humillación, cuando sentí que mi mundo se desmoronaba por completo, el cielo comenzó a cambiar. Primero fue un zumbido apenas perceptible, como el sonido de un transformador eléctrico a punto de fallar. Luego, las luces de la casa parpadearon de manera extraña. Los teléfonos móviles comenzaron a emitir pitidos agudos y las pantallas se llenaron de interferencia. Mi esposa siguió hablando, ajena a todo lo que ocurría a nuestro alrededor. Me dijo que ya había hablado con un abogado, que el divorcio estaba en proceso y que esperaba que yo fuera lo suficientemente maduro para no complicar las cosas. Queríala. Fue entonces cuando sucedió algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado jamás. El cielo, que había estado despejado toda la mañana, se oscureció repentinamente, como si una cortina gigantesca hubiera sido corrida sobre el sol. Pero no eran nubes lo que bloqueaba la luz. Era algo mucho más extraordinario y aterrador. Una nave espacial masiva,
del tamaño de varias ciudades juntas, se materializó silenciosamente sobre nosotros. Su casco metálico brillaba con una luz azul, pulsante que parecía respirar como un ser vivo. Estructuras imposibles se extendían desde su superficie, desafiando toda ley de la física que conocíamos. Era hermosa y terrorífica al mismo tiempo, una obra de ingeniería que superaba cualquier cosa que la humanidad hubiera soñado crear. Las conversaciones se detuvieron abruptamente. Los cubiertos cayeron sobre los platos con estrépito metálico. Todos nos levantamos de nuestras sillas como hipnotizados, caminando hacia las ventanas para contemplar el espectáculo imposible que se desarrollaba ante nuestros ojos. Mi esposa, que segundos antes me despreciaba con tanta seguridad, ahora se aferraba a mi brazo con manos temblorosas. Desde la nave comenzaron a descender luces brillantes, como estrellas fugaces que bajaban del cielo de manera controlada y deliberada. Cada luz se dirigía hacia diferentes puntos de la ciudad, aterrizando suavemente en parques, plazas y campos abiertos. No había sonido de explosiones ni destrucción. Era como si estos visitantes hubieran estado planeando este momento durante mucho tiempo, ejecutando cada movimiento con precisión milimétrica. Mi teléfono, como todos los demás en la ciudad, comenzó a recibir un mensaje que no venía de ninguna compañía telefónica conocida. Las palabras aparecían en un idioma que nunca había visto, pero de alguna manera extraña podía entenderlas perfectamente. El mensaje era simple, pero cambiaría todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el universo. Los visitantes habían llegado no como conquistadores, sino como observadores que habían estado esperando el momento adecuado para hacer contacto. Durante milenios habían estudiado nuestra especie, registrando nuestros avances, nuestras guerras, nuestros triunfos y nuestras tragedias. Pero algo había cambiado recientemente en la Tierra, algo que había acelerado sus planes de contacto. En ese momento de revelación cósmica, mientras mi familia política permanecía en silencio absoluto por primera vez en años, no podía imaginar que este encuentro con seres de otro mundo estaría íntimamente conectado con mi propia historia personal. No sabía que las decisiones que tomaría en los próximos días no solo determinarían mi futuro, sino el futuro de toda la humanidad. La mujer que me había despreciado tan cruelmente, apenas unos minutos antes, ahora me miraba con ojos completamente diferentes, como si viera algo en mí que nunca había notado. Pero para entonces ya era demasiado tarde para arrepentimientos. El universo había decidido intervenir en mi vida de la manera más extraordinaria posible, y nada volvería a ser igual jamás. Los días que siguieron a la llegada fueron como vivir en un sueño extraño, donde las reglas del mundo habían cambiado para siempre. Las noticias no paraban de transmitir imágenes de las naves que habían aterrizado en cada continente, siempre en lugares estratégicos, pero nunca causando daño. Los gobiernos del mundo entraron en pánico total, pero curiosamente, los visitantes no parecían interesados en hablar con presidentes o líderes mundiales. Su mensaje era claro. Querían comunicarse directamente con la gente común. Mi trabajo en la planta de mantenimiento se había convertido en algo completamente diferente. Resulta que los conocimientos técnicos que mi esposa tanto despreciaba eran exactamente lo que estos seres necesitaban para entender nuestra infraestructura.
mientras políticos y científicos importantes daban vueltas sin entender nada. Nosotros, los trabajadores ordinarios, éramos los únicos que podíamos explicar cómo funcionaban realmente las cosas en el mundo real. El supervisor de mi turno, un hombre mayor llamado don Ricardo que llevaba 30 años arreglando máquinas, fue uno de los primeros en ser contactado. Me contó que una luz brillante había aparecido en su taller, y de ella emergió una figura que parecía hecha de energía pura. La criatura no tenía forma definida. Cambiaba constantemente como si fuera agua luminosa, pero su voz resonaba directamente en la mente sin necesidad de palabras. Lo que más me impresionó de su relato fue que el ser no preguntó por tecnología avanzada o secretos militares. En cambio, quería saber cosas simples. ¿Cómo reparábamos las tuberías cuando se rompían? ¿Por qué algunas máquinas duraban décadas, mientras otras fallaban rápidamente? ¿Y qué hacía que un trabajador fuera respetado por sus compañeros? Don Ricardo dijo que sintió como si estuviera siendo evaluado, no por sus conocimientos técnicos, sino por algo más profundo. Mi esposa, que durante años me había criticado por llegar a casa con las manos sucias y la ropa manchada de grasa, ahora observaba cada movimiento mío con una fascinación que me resultaba perturbadora. Ya no me gritaba cuando llegaba tarde del trabajo extra, y había dejado de quejarse de mis herramientas esparcidas por el garaje. Pero su cambio de actitud no me consolaba. Era demasiado tarde para fingir respeto cuando durante años había demostrado desprecio. Las revelaciones más inquietantes llegaron cuando comenzamos a entender el verdadero propósito de la visita. Los seres no eran exploradores casuales, ni conquistadores hambrientos de recursos. Habían estado observando la Tierra durante siglos, documentando meticulosamente el desarrollo de nuestra civilización. Pero no estaban interesados en nuestros avances tecnológicos o nuestros logros científicos. Lo que realmente les fascinaba era algo que nosotros considerábamos completamente ordinario. Un ingeniero de la capital compartió su experiencia en una entrevista que se volvió viral. Había sido contactado mientras trabajaba en la reparación de un puente dañado por una tormenta. El ser que se le apareció no quería planos técnicos ni explicaciones complejas sobre resistencia de materiales. En cambio, preguntó por qué había decidido trabajar horas extras sin pago adicional para terminar la reparación antes de que llegara el siguiente temporal. Quería entender qué motivaba a un humano a sacrificarse por el bienestar de desconocidos. Fue entonces cuando sucedió algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado jamás. El cielo, que había estado despejado toda la mañana, se oscureció repentinamente, como si una cortina gigantesca hubiera sido corrida sobre el sol. Pero no eran nubes lo que bloqueaba la luz. Era algo mucho más extraordinario y aterrador. Una nave espacial masiva, del tamaño de varias ciudades juntas, se materializó silenciosamente sobre nosotros. Su casco metálico brillaba con una luz azul, pulsante que parecía respirar como un ser vivo. Estructuras imposibles se extendían desde su superficie, desafiando toda ley de la física que conocíamos. Era hermosa y terrorífica al mismo tiempo. Una obra de ingeniería que superaba cualquier cosa que la humanidad hubiera soñado crear. Las conversaciones se detuvieron abruptamente. Los cubiertos cayeron sobre los platos con estrépito metálico.
Todos nos levantamos de nuestras sillas como hipnotizados, caminando hacia las ventanas para contemplar el espectáculo imposible que se desarrollaba ante nuestros ojos. Mi esposa, que segundos antes me despreciaba con tanta seguridad, ahora se aferraba a mi brazo con manos temblorosas. Desde la nave comenzaron a descender luces brillantes, como estrellas fugaces que bajaban del cielo de manera controlada y deliberada. Cada luz se dirigía hacia diferentes puntos de la ciudad, aterrizando suavemente en parques, plazas y campos abiertos. No había sonido de explosiones ni destrucción. Era como si estos visitantes hubieran estado planeando este momento durante mucho tiempo, ejecutando cada movimiento con precisión milimétrica. Mi teléfono, como todos los demás en la ciudad, comenzó a recibir un mensaje que no venía de ninguna compañía telefónica conocida. Las palabras aparecían en un idioma que nunca había visto, pero de alguna manera extraña podía entenderlas perfectamente. El mensaje era simple, pero cambiaría todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el universo. Los visitantes habían llegado no como conquistadores, sino como observadores que habían estado esperando el momento adecuado para hacer contacto. Durante milenios habían estudiado nuestra especie, registrando nuestros avances, nuestras guerras, nuestros triunfos y nuestras tragedias. Pero algo había cambiado recientemente en la Tierra, algo que había acelerado sus planes de contacto. En ese momento de revelación cósmica, mientras mi familia política permanecía en silencio absoluto por primera vez en años, no podía imaginar que este encuentro con seres de otro mundo estaría íntimamente conectado con mi propia historia personal. No sabía que las decisiones que tomaría en los próximos días no solo determinarían mi futuro, sino el futuro de toda la humanidad. La mujer que me había despreciado tan cruelmente apenas unos minutos antes, ahora me miraba con ojos completamente diferentes, como si viera algo en mí que nunca había notado. Pero para entonces ya era demasiado tarde para arrepentimientos. El universo había decidido intervenir en mi vida de la manera más extraordinaria posible, y nada volvería a ser igual jamás. Los días que siguieron a la llegada fueron como vivir en un sueño extraño, donde las reglas del mundo habían cambiado para siempre. Las noticias no paraban de transmitir imágenes de las naves que habían aterrizado en cada continente, siempre en lugares estratégicos, pero nunca causando daño. Los gobiernos del mundo entraron en pánico total, pero curiosamente, los visitantes no parecían interesados en hablar con presidentes o líderes mundiales. Su mensaje era claro. Querían comunicarse directamente con la gente común. Mi trabajo en la planta de mantenimiento se había convertido en algo completamente diferente. Resulta que los conocimientos técnicos que mi esposa tanto despreciaba eran exactamente lo que estos seres necesitaban para entender nuestra infraestructura. Mientras políticos y científicos importantes daban vueltas sin entender nada, nosotros, los trabajadores ordinarios, éramos los únicos que podíamos explicar cómo funcionaban realmente las cosas en el mundo real. El supervisor de mi turno, un hombre mayor llamado don Ricardo, que llevaba 30 años arreglando máquinas, fue uno de los primeros en ser contactado. Me contó que una luz brillante había aparecido en su taller, y de ella emergió una figura que parecía hecha de energía pura. La criatura no tenía forma definida,
cambiaba constantemente como si fuera agua luminosa, pero su voz resonaba directamente en la mente sin necesidad de palabras. Lo que más me impresionó de su relato fue que el ser no preguntó por tecnología avanzada o secretos militares. En cambio, quería saber cosas simples. ¿Cómo reparábamos las tuberías cuando se rompían? ¿Por qué algunas máquinas duraban décadas mientras otras fallaban rápidamente? ¿Y qué hacía que un trabajador fuera respetado por sus compañeros? Don Ricardo dijo que sintió como si estuviera siendo evaluado, no por sus conocimientos técnicos, sino por algo más profundo. Mi esposa, que durante años me había criticado por llegar a casa con las manos sucias y la ropa manchada de grasa, ahora observaba cada movimiento mío con una fascinación que me resultaba perturbadora. Ya no me gritaba cuando llegaba tarde del trabajo extra, y había dejado de quejarse de mis herramientas esparcidas por el garaje. Pero su cambio de actitud no me consolaba. Era demasiado tarde para fingir respeto cuando durante años había demostrado desprecio. Las revelaciones más inquietantes llegaron cuando comenzamos a entender el verdadero propósito de la visita. Los seres no eran exploradores casuales ni conquistadores hambrientos de recursos. Habían estado observando la Tierra durante siglos, documentando meticulosamente el desarrollo de nuestra civilización, pero no estaban interesados en nuestros avances tecnológicos o nuestros logros científicos. Lo que realmente les fascinaba era algo que nosotros considerábamos completamente ordinario. Un ingeniero de la capital compartió su experiencia en una entrevista que se volvió viral. Había sido contactado mientras trabajaba en la reparación de un puente dañado por una tormenta. El ser que se le apareció no quería planos técnicos ni explicaciones complejas sobre resistencia de materiales. En cambio, preguntó por qué había decidido trabajar horas extras sin pago adicional para terminar la reparación antes de que llegara el siguiente temporal. Quería entender qué motivaba a un humano a sacrificarse por el bienestar de desconocidos. Era una tarde hino y dejar que ella encontrara la felicidad que merecía. En ese momento de absoluta humillación, cuando sentí que mi mundo se desmoronaba por completo, el cielo comenzó a cambiar. Primero fue un zumbido apenas perceptible, como el sonido de un transformador eléctrico a punto de fallar. Luego, las luces de la casa parpadearon de manera extraña. Los teléfonos móviles comenzaron a emitir pitidos agudos y las pantallas se llenaron de interferencia. Mi esposa siguió, hablando, ajena a todo lo que ocurría a nuestro alrededor. Me dijo que ya había hablado con un abogado, que el divorcio estaba en proceso y que esperaba que yo fuera lo suficientemente maduro para no complicar las cosas. Quería la casa, el auto que habíamos comprado juntos y una pensión mensual hasta que encontrara a alguien mejor. Sus padres aplaudieron su decisión, felicitándola por finalmente tomar las riendas de su vida. Fue entonces cuando sucedió algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado jamás. El cielo, que había estado despejado toda la mañana, se oscureció repentinamente como si una cortina gigantesca hubiera sido corrida sobre el sol. Pero no eran nubes lo que bloqueaba la luz. Era algo mucho más extraordinario y aterrador. Nave espacial masiva, del tamaño de varias ciudades juntas, se materializó silenciosamente sobre nosotros. Su casco metálico brillaba con una luz azul pulsante que parecía respirar como un ser vivo.
Estructuras imposibles se extendían desde su superficie, desafiando toda ley de la física que conocíamos. Era hermosa y terrorífica al mismo tiempo, una obra de ingeniería que superaba cualquier cosa que la humanidad hubiera soñado crear. Las conversaciones se detuvieron abruptamente. Los cubiertos cayeron sobre los platos con estrépito metálico. Todos nos levantamos de nuestras sillas como hipnotizados, caminando hacia las ventanas para contemplar el espectáculo imposible que se desarrollaba ante nuestros ojos. Mi esposa, que segundos antes me despreciaba con tanta seguridad, ahora se aferraba a mi brazo con manos temblorosas. Desde la nave comenzaron a descender luces brillantes, como estrellas fugaces que bajaban del cielo de manera controlada y deliberada. Cada luz se dirigía hacia diferentes puntos de la ciudad, aterrizando suavemente en parques, plazas y campos abiertos. No había sonido de explosiones ni destrucción. Era como si estos visitantes hubieran estado planeando este momento durante mucho tiempo, ejecutando cada movimiento con precisión milimétrica. Mi teléfono, como todos los demás en la ciudad, comenzó a recibir un mensaje que no venía de ninguna compañía telefónica conocida. Las palabras aparecían en un idioma que nunca había visto, pero de alguna manera extraña. Podía entenderlas perfectamente. El mensaje era simple, pero cambiaría todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el universo. Los visitantes habían llegado no como conquistadores, sino como observadores que habían estado esperando el momento adecuado para hacer contacto. Durante milenios habían estudiado nuestra especie, registrando nuestros avances, nuestras guerras, nuestros triunfos y nuestras tragedias. Pero algo había cambiado recientemente en la Tierra, algo que había acelerado sus planes de contacto. En ese momento de revelación cósmica, mientras mi familia política permanecía en silencio absoluto por primera vez en años, no podía imaginar que este encuentro con seres de otro mundo estaría íntimamente conectado con mi propia historia personal. No sabía que las decisiones que tomaría en los próximos días no solo determinarían mi futuro, sino el futuro de toda la humanidad. La mujer que me había despreciado tan cruelmente apenas unos minutos antes, ahora me miraba con ojos completamente diferentes, como si viera algo en mí que nunca había notado. Pero para entonces ya era demasiado tarde para arrepentimientos. El universo había decidido intervenir en mi vida de la manera más extraordinaria posible, y nada volvería a ser igual jamás. Los días que siguieron a la llegada fueron como vivir en un sueño extraño donde las reglas del mundo habían cambiado para siempre. Las noticias no paraban de transmitir imágenes de las naves que habían aterrizado en cada continente, siempre en lugares estratégicos, pero nunca causando daño. Los gobiernos del mundo entraron en pánico total, pero curiosamente, los visitantes no parecían interesados en hablar con presidentes o líderes mundiales. Su mensaje era claro. Querían comunicarse directamente con la gente común. Mi trabajo en la planta de mantenimiento se había convertido en algo completamente diferente. Resulta que los conocimientos técnicos que mi esposa tanto despreciaba eran exactamente lo que estos seres necesitaban para entender nuestra infraestructura. Mientras políticos y científicos importantes daban vueltas sin entender nada, nosotros, los trabajadores ordinarios, éramos los únicos que podíamos explicar cómo funcionaban realmente las cosas en el mundo real.
El supervisor de mi turno, un hombre mayor llamado don Ricardo, que llevaba 30 años arreglando máquinas, fue uno de los primeros en ser contactado. Me contó que una luz brillante había aparecido en su taller, y de ella emergió una figura que parecía hecha de energía pura. La criatura no tenía forma definida. Cambiaba constantemente como si fuera agua luminosa, pero su voz resonaba directamente en la mente sin necesidad de palabras. Lo que más me impresionó de su relato fue que el ser no preguntó por tecnología avanzada o secretos militares. En cambio, quería saber cosas simples. ¿Cómo reparábamos las tuberías cuando se rompían? ¿Por qué algunas máquinas duraban décadas mientras otras fallaban rápidamente? ¿Y qué hacía que un trabajador fuera respetado por sus compañeros? Don Ricardo dijo que sintió como si estuviera siendo evaluado, no por sus conocimientos técnicos, sino por algo más profundo. Mi esposa, que durante años me había criticado por llegar a casa con las manos sucias y la ropa manchada de grasa, ahora observaba cada movimiento mío con una fascinación que me resultaba perturbadora. Ya no me gritaba cuando llegaba tarde del trabajo extra, y había dejado de quejarse de mis herramientas esparcidas por el garaje. Pero su cambio de actitud no me consolaba. Era demasiado tarde para fingir respeto, cuando durante años había demostrado desprecio. Las revelaciones más inquietantes llegaron cuando comenzamos a entender el verdadero propósito de la visita. Los seres no eran exploradores casuales ni conquistadores hambrientos de recursos. Habían estado observando la Tierra durante siglos, documentando meticulosamente el desarrollo de nuestra civilización. Pero no estaban interesados en nuestros avances tecnológicos o nuestros logros científicos. Lo que realmente les fascinaba era algo que nosotros considerábamos completamente ordinario. Un ingeniero de la capital compartió su experiencia en una entrevista que se volvió viral. Había sido contactado mientras trabajaba en la reparación de un puente dañado por una tormenta. El ser que se le apareció no quería planos técnicos ni explicaciones complejas sobre resistencia de materiales. En cambio, preguntó por qué había decidido trabajar horas extras sin pago adicional para terminar la reparación antes de que llegara el siguiente temporal. Quería entender qué motivaba a un humano a sacrificarse por el bienestar de desconocidos. Estos encuentros comenzaron a revelar un patrón perturbador. Los visitantes parecían estar buscando algo específico en nuestra especie, algo que tenía que ver con nuestro sentido del deber, nuestra capacidad de sacrificio y nuestra habilidad para encontrar propósito en trabajos que otros consideraban insignificantes. Era como si estuvieran seleccionando candidatos para algo, pero nadie sabía exactamente para qué. Mi vida doméstica se había convertido en un campo de batalla silencioso. Mi esposa intentaba acercarse a mí con una desesperación que me resultaba patética después de años de humillaciones. Cocinaba mis comidas favoritas, compraba cosas que pensaba que me gustarían, y hasta había empezado a preguntarme sobre mi trabajo con un interés fingido que me daba náuseas. Sus padres, que antes me trataban como un estorbo, ahora me saludaban con sonrisas forzadas y comentarios sobre lo importantes que se habían vuelto los trabajadores técnicos. Pero yo ya no era el mismo hombre que se había sentado en esa mesa a recibir humillaciones. Algo había cambiado en mi interior el día de la llegada, algo que iba más allá de la simple autoestima herida.
Por primera vez en mi vida adulta, sentía que tenía un propósito que trascendía las expectativas de otros. Los seres de las estrellas habían validado algo que yo siempre había sabido, pero nunca había tenido el valor de defender: que el trabajo honesto y la dedicación genuina valían más que el dinero o el estatus social. Las noticias internacionales mostraban que el fenómeno se repetía en todo el mundo. Mecánicos en Tokio, electricistas en Londres, fontaneros en Ciudad de México, todos reportaban encuentros similares. Los visitantes no buscaban a los ricos ni a los poderosos. Buscaban a quienes mantenían el mundo funcionando desde las sombras, a quienes resolvían problemas reales con sus propias manos. Una noche, mientras reparaba el sistema de calefacción de un edificio de apartamentos, tuve mi primer encuentro directo. La criatura apareció sin previo aviso, materializándose como una columna de luz dorada que pulsaba suavemente en el sótano oscuro. No sentí miedo, solo una curiosidad profunda y una extraña sensación de familiaridad, como si este momento hubiera estado destinado a suceder desde siempre. Su presencia llenó mi mente con conceptos que no tenían palabras en ningún idioma humano. Me mostró visiones de mundos distantes donde civilizaciones enteras habían colapsado porque habían perdido el respeto por el trabajo honesto y la dedicación genuina. Me hizo entender que la humanidad estaba en un punto. Ricardo escuchó mi explicación en silencio, y cuando terminé, simplemente dijo que había estado esperando esa llamada. Me confesó que él también había recibido una similar 3 días antes, pero había decidido no ir. El miedo lo había paralizado y ahora se arrepentía de esa decisión cada segundo que pasaba. Me contó que otros compañeros habían desaparecido durante las últimas semanas. No habían renunciado ni habían avisado a sus familias. Simplemente se habían desvanecido después de recibir esas llamadas misteriosas. Las autoridades estaban desconcertadas porque no había signos de violencia ni secuestro. Era como si estos hombres hubieran elegido voluntariamente borrarse de la existencia, dejando atrás sus vidas normales para embarcarse en algo incomprensible. La tensión en mi hogar era insoportable. Mi esposa alternaba entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Me prometió que si me quedaba, olvidaría todo lo que había pasado entre nosotros. Intentó seducirme con promesas de un nuevo comienzo, de vacaciones románticas, de todo lo que había negado durante años. Cuando eso no funcionó, cambió de táctica y me amenazó con destruir mi reputación, con contarle a todos que me había vuelto loco por culpa de los extraterrestres. Sus padres llegaron por la tarde, armados con argumentos que creían convincentes. Mi suegro me habló de responsabilidades familiares, de la estabilidad financiera, de lo que diría la gente si abandonaba a mi esposa en un momento tan incierto. Mi suegra lloró lágrimas de cocodrilo, diciendo que siempre me había considerado como un hijo, y que no podía entender por qué querría arruinar mi vida por fantasías alienígenas. Pero mientras ellos hablaban, yo recordaba cada humillación, cada momento en que me habían hecho sentir insignificante. Recordaba las cenas donde me ignoraban, las reuniones familiares donde me presentaban como el esposo de ella, sin mencionar mi nombre, las veces que mi esposa había coqueteado descaradamente con otros hombres delante de mí, esperando que yo no dijera nada.
La ironía era perfecta. Ahora que finalmente tenía el valor de irme, querían que me quedara. Al caer la noche, comencé a recibir llamadas de números desconocidos. Voces que no reconocía me suplicaban que reconsiderara mi decisión. Algunas eran amenazantes, otras seductoras, pero todas tenían el mismo mensaje. No debía ir a la cita. Era como si fuerzas invisibles estuvieran trabajando para mantenerme atado a mi vida mediocre. Cuanto más insistían, más seguro estaba de que mi decisión era correcta. Mi esposa hizo su último intento desesperado cerca de la medianoche. Se presentó en la puerta de nuestro dormitorio vestida con la ropa interior que había comprado para nuestra luna de miel, pero que nunca había usado para mí. Su actuación era tan transparente que me daba pena. Me ofreció todo lo que siempre había querido: respeto, amor, pasión, admiración. Pero sus palabras sonaban huecas después de años de desprecio. Era como si una actriz mediocre intentara convencerme de que podía amar a un personaje que había odiado durante toda la obra. Cuando amaneció, supe que había llegado el momento. Me vestí con mi mejor ropa de trabajo, no porque fuera elegante, sino porque representaba quién era realmente. Mi esposa me siguió hasta la puerta, aferrándose a mi brazo como si pudiera detenerme físicamente. Sus últimas palabras fueron una confesión desesperada. Admitió que había sido cruel, que había estado equivocada, que realmente me amaba y que no podía vivir sin mí. Pero cuando la miré a los ojos, no vi amor verdadero. Vi terror, terror de quedarse sola, terror de perder la seguridad que yo le proporcionaba, terror de enfrentar un mundo donde tendría que valerse por sí misma. No me amaba a mí. Amaba la idea de tener a alguien que la cuidara sin pedir nada a cambio. Ese descubrimiento fue liberador y devastador al mismo tiempo. Las coordenadas me llevaron a un campo abierto a las afueras de la ciudad, donde docenas de hombres como yo esperaban en silencio. Eran trabajadores, artesanos, técnicos, todos con las manos curtidas por el trabajo honesto y los ojos llenos de una determinación que no había visto antes. No hablamos entre nosotros, pero había una comprensión mutua que trascendía las palabras. Todos habíamos llegado al mismo punto, el momento de elegir entre la mediocridad segura y lo desconocido extraordinario. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, el cielo comenzó a cambiar nuevamente. Pero esta vez no era una nave masiva que aparecía, sino algo mucho más personal e intimidante. Portales de luz se abrieron directamente sobre nosotros, y de ellos emergieron los seres con los que habíamos estado comunicándonos. No eran las figuras de energía que habíamos visto antes, sino formas más sólidas y definidas, como si hubieran decidido mostrarse tal como realmente eran. Su líder, una criatura de belleza aterradora que irradiaba una autoridad ancestral, se dirigió a nosotros con una voz que resonaba en dimensiones que no sabíamos que existían. Nos explicó que habíamos sido seleccionados no por nuestras habilidades técnicas, sino por algo mucho más raro y valioso: nuestra capacidad de mantener la dignidad humana bajo presión, nuestra habilidad de encontrar propósito en el servicio a otros y nuestra disposición a sacrificar la comodidad personal por un bien mayor. Pero entonces llegó la revelación que cambiaría todo. No éramos los únicos candidatos. En ese mismo momento,
En campos similares alrededor del mundo, otros grupos estaban reuniéndose. Algunos estaban compuestos por los poderosos, los ricos, los influyentes que habían exigido audiencias con los visitantes desde el primer día. La humanidad iba a ser puesta a prueba, y solo un grupo sería elegido para representar a nuestra especie en el escenario cósmico. El líder alienígena levantó una mano, y el aire se llenó de una tensión que hacía que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. Las siguientes horas determinarían si la humanidad ascendería a las estrellas como una especie digna de respeto, o si sería relegada a un rincón olvidado del universo como tantas otras civilizaciones que habían fallado la prueba. La cuenta regresiva había comenzado y ya no había vuelta atrás. El día que mi esposa me humilló frente a toda su familia fue el mismo día que los cielos se abrieron y cambiaron el destino de la humanidad para siempre. Pero en ese momento, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas y sus palabras cortantes resonaban en mis oídos, no tenía idea de que el universo estaba a punto de revelar secretos que transformarían no solo mi vida, sino la existencia misma de nuestra especie. Era una tarde de domingo cualquiera. El sol se filtraba por las ventanas del comedor familiar, iluminando los rostros satisfechos de mis suegros mientras disfrutaban del almuerzo que yo había preparado con tanto esmero. Durante 5 años de matrimonio, había sido el esposo perfecto. Trabajaba doble turno para mantener el hogar. Cocinaba los fines de semana y siempre ponía las necesidades de mi familia antes que las mías. Pensé que el amor y la dedicación serían suficientes. Me equivoqué terriblemente. Mi esposa, sentada al otro extremo de la mesa, como si fuera una reina en su trono, comenzó a hablar con esa voz fría que había aprendido a temer. Sus palabras fueron como dagas envenenadas, cada una diseñada para herirme donde más dolía. Me llamó fracasado. Me dijo que sus amigas se burlaban de ella por estar casada conmigo y que se avergonzaba de presentarme en eventos sociales. Sus padres asintieron con aprobación, como si hubieran estado esperando este momento durante años. Lo que más me dolió no fueron los insultos sobre mi trabajo como técnico en mantenimiento, ni las burlas sobre mi ropa sencilla o mi auto de segunda mano. Lo que realmente me destrozó fue cuando dijo que nunca me había amado, que se había casado conmigo solo porque pensó que podría cambiarme, convertirme en alguien digno de ella. Sus ojos, que una vez me miraron con cariño, ahora me observaban con desprecio puro y desdén. Mientras ella continuaba con su cruel monólogo, algo extraño comenzó a suceder afuera. Las aves dejaron de cantar. Los perros del vecindario comenzaron a ladrar inquietos. Un viento extraño agitaba las hojas de los árboles. Aunque hacía apenas unos minutos, el aire estaba completamente inmóvil. Pero nadie en esa mesa prestó atención a estos signos. Estaban demasiado ocupados destruyendo lo que quedaba de mi dignidad. Mi suegro, un hombre que siempre había sido cordial conmigo, finalmente habló. Sus palabras fueron como el golpe final a mi ya maltrecho corazón. Me dijo que siempre había sabido que yo no era suficiente para su hija, que una mujer de su calibre merecía a alguien con ambición, con dinero, con un futuro brillante. Me sugirió que lo más noble que podía hacer era apartarme del camino y dejar que ella encontrara la felicidad que merecía. En ese momento de absoluta humillación,
cuando sentí que mi mundo se desmoronaba por completo. El cielo comenzó a cambiar. Primero fue un zumbido apenas perceptible, como el sonido de un transformador eléctrico a punto de fallar. Luego, las luces de la casa parpadearon de manera extraña. Los teléfonos móviles comenzaron a emitir pitidos agudos y las pantallas se llenaron de interferencia. Mi esposa siguió hablando, ajena a todo lo que ocurría a nuestro alrededor. Me dijo que ya había hablado con un abogado, que el divorcio estaba en proceso y que esperaba que yo fuera lo suficientemente maduro para no complicar las cosas. Quería la casa, el auto que habíamos comprado juntos y una pensión mensual hasta que encontrara a alguien mejor. Sus padres aplaudieron su decisión, felicitándola por finalmente